Lo bueno que tienen las artes en vivo es que puedes hacer un viaje y entras de una manera y sales de otra. Si viene a ver a Maika, va a entrar de una manera y seguro que va a salir de otra. Es una mezcla entre ficción, realidad, personajes. Yo tenía desde hace muchísimo tiempo el deseo de hacer una pieza en la que el material que yo trabajo, que es mucho suelo, estuviese muy presente, que fuese una pieza con poca escenografía para los bailarines, que pudiesen calentar en el espacio antes de hacer la función. Cada intérprete, cada bailarín tiene un personaje que se encaja con un mundo imaginario, pero a la vez con un mundo real que es el escénico. No son unos personajes al azar, sino son unos personajes que surgen de la percepción. Yo creo que esos matices que tiene el personaje es algo que se vincula de manera íntima con cada uno de los bailarines. Uno da a la ficción tanto como la realidad te da a ti y viceversa.